Bueno, el líquido libre intraperitoneal. Tenemos que la diseminación del líquido intraperitoneal parece estar producida no solo por la gravedad, que obliga al líquido a descender a la parte más baja de la cavidad peritoneal, sino también por la presión hidrostática secundaria al movimiento diafragmático. Tenemos primero los signos radiológicos en la radiología convencional, que bueno, la pelvis es la parte más dependiente de la cavidad peritoneal y representa 1/3 de su volumen total. La capacidad viene siendo aproximadamente de unos 300 mililitros o cc, y a partir de lo cual el líquido asciende por lo que son las goteras paracólicas. El líquido pélvico desplaza las asas intestinales que habitualmente rellenan los recesos pélvicos, el ilion en el lado derecho y el colon sigmoides en el lado izquierdo, lo que resulta en la aparición de una densidad homogénea en la pelvis menor, en contra de patrón poco homogéneo de las asas intestinales que tienen heces, gas y también líquido. En el caso de una pelvis femenina, pues el líquido se acumula en los recesos laterales a la vejiga y al útero, mientras que en el varón puede verse en la fosa vesicorrectal y los recesos pélvicos laterales. La apariencia radiológica, sobre todo en el relleno de los recesos pélvicos laterales, pues simula las llamadas orejas de perro, siendo la vejiga urinaria la cabeza del animal y los dos recesos laterales rellenos de líquido las orejas. Justo como vemos en la imagen presentada, pues tenemos que la presencia de líquido libre intraperitoneal produce lo que son las llamadas orejas de perro, que son las flechas huecas que se representan aquí, y tenemos por la acumulación de líquido en los recesos supravesicales, y la línea grasa que separa la vejiga del líquido muestra el aplastamiento del techo vesical, que son las flechas negras. Bueno, en el caso de el ultrasonido, bueno, estos demuestran la presencia de líquido libre intraabdominal más claramente que ninguna otra técnica. Bueno, en el diagnóstico de pequeñas colecciones de líquido debe hacerse fundamentalmente en lo que es el saco de Douglas, en la bolsa de Morrison y en el receso yuxtasplénico. Como podemos verlo en la imagen, tenemos que es líquido. Bueno, podemos observar líquido libre en cantidad mínima en lo que es el receso hepatorrenal, que son las puntas de la flecha, y también este es el llamado bolsa de Morrison, que está entre el hígado y lo que es el riñón derecho. Y bueno, también es importante saber que en los individuos operados puede haber líquido en la cavidad peritoneal. Y a nivel de la bolsa de Morrison se puede observar el signo de lo que es la luna creciente. Sirve para diagnóstico temprano de algún derrame peritoneal. Ok, en el caso del TAC, pues es frecuente la demostración de líquido libre por tomografía axial computarizada. Cuando es el espacio supramesocólico, el TAC puede mostrar el líquido en la bolsa de Morrison o en el espacio subhepático derecho. Pero en el caso en el espacio inframesocólico, pues el líquido se acumula en lo que son los recesos pélvicos para luego ascender por las goteras paracólicas y puede demostrarse también a estos niveles. Y frecuentemente con ascistis importante existe líquido anterior a la vejiga en la llamada fosa paravesical anterior. Y bueno, aquí observamos una imagen que nos está representando lo que es un corte a nivel de ambos riñones, mostrando líquido libre en la bolsa de Morrison, que viene siendo la letra M, entre el hígado con la letra H y el hígado el riñón derecho, representado con la letra RD. Y son asimismo visibles lo que son la vesícula biliar con VB y el marco duodenal, que viene representado con la letra D. Y bueno, también se tiene que el TAC permite leer numéricamente la densidad de líquido existente en el abdomen, lo que puede ser importante para el diagnóstico diferencial entre exudados, trasudados y hemorragia intraperitoneal. Ok, causas. Bueno, la presencia de líquido libre intraperitoneal puede obedecer tanto a la existencia de sangre como de exudados, transudados, orina, bilis o quilo. Por ejemplo, en el caso de la sangre, pues este puede ser causado por algún traumatismo penetrante y cerrado, hemorragia espontánea, alguna carcinomatosis peritoneal. En lo que es el exudado,
pues o alguna tuberculosis, alguna peritonitis séptica. En el transudado puede ser por alguna enfermedad hepática difusa, algún fallo cardíaco, alguna malnutrición. En el caso de la orina, la rotura vesical. En el caso de la bilis, el traumatismo hepático, vías biliares o vesícula. Y en el quilo, pues una obstrucción del conducto torácico. Ok. En el caso de la hemorragia, pues la hemorragia intraperitoneal puede estar producida por algún traumatismo cerrado y penetrante, ya sea en el vaso, en el hígado, en la vejiga, en el páncreas, que es muy raro, y también puede ser por razón espontánea, por alguna rotura vascular, alguna rotura tumoral, alguna lesión inflamatoria, algún embarazo ectópico, entre otras causas. Y bueno, la presencia de sangre en el peritoneo es frecuente con traumatismos abdominales penetrantes o cerrados, pero también puede ocurrir de forma espontánea. El abdomen simple pues muestra los hallazgos típicos de la presencia de una colección líquida, y la apariencia de la hemorragia en ultrasonidos depende del tiempo transcurrido entre esta y el examen. En el caso de lo que es el TAC, la apariencia de la hemorragia también depende del tiempo transcurrido hasta el momento de la exploración. Podemos observar en la imagen, esta es perteneciente a un paciente con hemorragia por rotura retrasada del vaso, y en su TAC podemos ver áreas con alta densidad, que está señalada por las flechas, en una masa que ocupa todo, pues casi todo el abdomen, y que obedecía a una hemorragia en el linfangioma quístico recidivado. Ok, bueno, la ascitis. La ascitis puede ser derivada de la presencia de transudados o de exudados inflamatorios en la cavidad peritoneal. Los primeros son secundarios casi siempre a enfermedades hepáticas, sobre todo alguna cirrosis, la hipertensión portal, lo que es la presencia de un fallo cardíaco, una pericarditis constructiva o trombosis de la vena cava inferior. Y, por ejemplo, la ascitis en el recién nacido, la razón principal es la obstrucción urinaria, y esta va a ser representada en un 25%. También puede ser en algún caso gastrointestinal, por causa cardíaca y circulatoria, hepática, infecciones sistémicas, quilosas, entre otras. Y en el caso del adulto, son por razones diferentes. Por ejemplo, la neoplásica es la que ocupa el 72% de la ocurrencia. Después de ahí le sigue lo que es la lesión inflamatoria con un 10%, y así degradado en porcentaje de frecuencia, una cirrosis, el trauma, un trasplante renal, un fallo cardíaco o alguna otra causa desconocida. Bueno, tenemos que el TAC de ascitis en el adulto puede dividirse en tres. Primero, en que solo es demostrable la presencia de ascitis, y en el que los diagnósticos más probables son una cirrosis alcohólica, una peritonitis inflamatoria, un traumatismo, algún fallo cardíaco, trasplante renal y la glomerulonefritis. En el segundo grupo, lo van a constituir aquellos pacientes que tienen ascitis con masas acompañantes, y en las cuales los tumores de páncreas, el ovario, también los testículos, la próstata, el colon, un linfoma, leucemia, carcinomatosis de la mama son las causas más frecuentes. Y por último, tenemos que puede haber casos de pseudoascitis, en los que existan masas abdominales grandes sin ascitis, pero cuyo contenido o arquitectura internos puedan simular ascitis, o asas intestinales flotando en ascitis, lo que ocurre fundamentalmente en los grandes cistoadenomas de ovario. Ok, las masas. Bueno, las radiografías simples del abdomen pueden detectar la presencia de masas abdominales y pélvicas, ya porque la propia masa ya sea visible o porque altera el tamaño, el contorno
o la densidad de algún órgano pélvico o abdominal. Bueno, tenemos que las lesiones quísticas, los quistes son excepcionales y a nivel del mesenterio pueden encontrarse en el mesenterio del ilion o en el mesocolon del ciego, colon transverso o el sigmoides. Y estas son masas de partes blandas que pueden tener cierta movilidad y en las que la ultrasonografía puede mostrar las masas quísticas con septos en su interior. Por ejemplo, observamos en las imágenes aquí presentadas que en el lado izquierdo tenemos lo que es un corte coronal de un paciente con un quiste mesentérico y este hace una protusión sobre la pared abdominal y en el seno del cual puede apreciarse lo que es un nivel líquido y que también está más denso en la parte superior por la presencia de grasa que está flotando sobre el material de densidad parecida como a la del agua. Y en la imagen del lado derecho pues observamos lo que es la formación quística de algunas áreas con densidad aumentada en su interior, adherida a lo que es la pared externa del cuerpo gástrico, que está representada con las puntas de las flechas y lo que son las flechas huecas. Y que presumiblemente pues había sangrado en su interior, y justamente aquí también podemos apreciar el estómago y el vaso. Ok, y tenemos también lo que son las masas sólidas. En el caso, los tumores de origen lipomatoso pueden dividirse en lipomas benignos, lipomatosis difusa infiltrante o lipoblastomatosis y liposarcomas. Y tenemos que los lipomas son habitualmente tumores encapsulados con una gran masa similar a lo que es el tejido adiposo normal y que no recidivan una vez resecados en cirugía. Y pues se tiene que el TAC es muy útil para demostrar que un tumor de muy baja densidad, limitado por una mínima cápsula y con ciertas densidades lineales en los cortes tomográficos debido a la presencia de su tejido fibroso. En el caso de la lipomatosis difusa infiltrante, pues esta es una lesión rara que se produce normalmente en los jóvenes, y esta tiene una proliferación diseminada de tejido graso y aunque histológicamente es benigna, pues puede poner en peligro la vida de los pacientes. Y el liposarcoma pues puede clasificarse en lipogénico, mixoide y con fibrosarcoma. En el caso del liposarcoma lipogénico, pues tiene fundamentalmente grasa en su interior, de manera en que en el TAC pueden verse áreas con densidad disminuida en forma de zonas que están mal definidas. Van a tener también estiras groseras que tienen de densidad aumentada. Y en el caso del liposarcoma mixoide, pues tenemos una densidad superior a la de la grasa normal y que puede llegar a una densidad cercana a lo que es la del agua o incluso también la del músculo. Bueno, y tenemos también las calcificaciones, que las calcificaciones, la presencia de las calcificaciones en la radiografía, pues es un dato importante en lo que es el diagnóstico de varias entidades. Tenemos lo que son diferentes tipos de calcificaciones, como lo puede ser la calcificación metastásica, la distrófica, las vasculares, y tenemos calcificaciones también en las partes blandas del abdomen. Tenemos también las calcificaciones intraperitoneales y las calcificaciones no viscerales, que estas es frecuente la presencia de calcificación en los ganglios mesentéricos, siguiendo a las infecciones granulomatosas, más frecuentemente en tuberculosis. Y bueno, en las imágenes presentadas, pues podemos ver, por ejemplo, en la imagen número 1, podemos observar que es una calcificación densa, morular, por encima de lo que es la vejiga urinaria, y que es típica de los fibromiomas uterinos. En el caso de la imagen 2, tenemos que es una calcificación extensa peritoneal, secundaria a lo que es un carcinoma de ovario por implantes peritoneales múltiples. En el caso de la imagen 3, tenemos un ejemplo muy típico del apendicolito, y en la imagen 4 tenemos lo que es una calcificación en forma de dientes.
en lo que es un dermoide ovárico.